1 de Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? Varones, ¿quién lo escribe? Lucas. Muy bien, qué aplicados los varones. ¿A quién va dirigida esta carta? A los, muy bien los varones. ¿Y la mujer no responde? ¿Quién era Teófilo? Varones. Hermanas, ¿quién era Teófilo? Cri. Era un soldado romano. Era un soldado romano del cual no se conoce mucho, no hay mucha historia en cuanto a mayores antecedentes del soldado romano, nada más que me llegaron las cartas que escribe Lucas. Este libro de Hechos de los Apóstoles es la segunda parte que escribe Lucas. La primera parte, ¿cuál era? ¿Varones? Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Y el Evangelio de Lucas de qué hablaba? De la vida de Jesucristo. Bien, varones. Y Lucas, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, ¿a qué se refiere? ¿De qué habla el Hechos de los Apóstoles? De los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Bien, varones. Ahora Lucas escribe Hechos de los Apóstoles apuntándose principalmente a todos los hechos de los apóstoles, de los discípulos y del apóstol Pablo. Pero se podría llamar, más que Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien movió, quien guió, quien dirigió a los apóstoles en todo lo que ellos hicieron. Entonces, bien podría llamarse también Hechos del Espíritu Santo. Amén. Bien los varones. Bien los varones. Lucas escribe, ¿cierto?, esta carta a Teófilo, hablando también en algunas partes ahí sobre Pablo. Hay buenos capítulos refiriéndose a Pablo, porque Lucas estuvo con Pablo. De hecho, Pablo le decía que era médico. Muy bien, porque la sorprende que era la gente. Y estuvo con Pablo, entonces él tenía como pleno conocimiento de la vida de Pablo, por eso él escribía estas cartas, ¿ya? Y vamos a leer los primeros 5 versículos de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y la lectura con reverencia a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, para vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Padre, queremos agradecer esta hora el poder de un Dios presentarnos delante de ti para poder escuchar el consejo de tu palabra. Habla, Señor, a mi vida, habla, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacernos entender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Esta palabra, Señor, no es para otra persona, es para nosotros, y la hacemos nuestra, Señor. Bendícenos en esta hora, bendice mi vida, Señor. Úsame, Padre Celestial, como instrumento de tus manos. Te pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, partimos aquí diciendo un poco que después de la muerte de Jesucristo, Él ascendió al cielo, ¿cierto? Sabemos que Jesucristo, una vez que murió, Él fue al cielo. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Para que me vayan siguiendo. Pero antes de subir al cielo, estuvo 40 días, ¿cierto?, en la tierra,
Estuvo 40 días en la tierra, donde se le aparecía no solamente a los discípulos, sino que también a otras personas. Cuando los discípulos estaban en esta situación de saber que Jesucristo había muerto, de que Jesucristo ya había terminado su carrera, ellos pensaron: hasta aquí llegó el Evangelio, hasta aquí llegó esto tan hermoso. Fue breve, fue corto, fueron 3 años de ministerio que Jesucristo estuvo sobre la tierra, 3 años, en donde ellos dijeron: quizá ni siquiera empezamos el ministerio, estamos recién empezando y ya muere Jesús y esto se acaba. Esto llega hasta aquí. Pensaron los discípulos: ya no hay más, o sea, con la puerta de Jesucristo ellos pensaron: el Evangelio se acaba, esta nueva religión se termina. O sea, nosotros que entregamos todo por Cristo, porque cuando Cristo comienza a llamar a los discípulos, los empieza a llamar, ellos dejan todo. Dejaron todo, parentela, trabajo, dejaron todo y fueron en pos de Cristo, fueron siguiendo a Cristo. Pero cuando Cristo muere, ellos se ven como decepcionados de alguna forma de que Jesucristo ya no iba a estar más con ellos. ¿Y quién los iba a defender? ¿Quién iba a estar al lado de ellos, sosteniéndolos, animándolos? Ellos dejaron todo. Lo dice también la palabra del Señor, Marcos 10 por ahí. Habla que ellos dejaron todo por seguir a Cristo. Se entristecieron. Cuando usted escucha esa noticia que su líder, la persona que usted está siguiendo, fallece, como que usted le entra la penita y como dice: hasta aquí nomás llegó, vamos a vivir de los buenos recuerdos, vamos a vivir de las buenas experiencias. ¿Por qué? Porque ya no está más con nosotros. Y eso pasó también con los discípulos. Sin embargo, después de la muerte de Cristo, ellos ven otra realidad, porque Jesucristo se les aparece. Y aquel que había muerto en la cruz, de la cual ellos fueron testigos, se dan cuenta que resucitó. Ese que murió, resucitó. El que murió, resucitó. Y ese que resucitó en aquel tiempo es el mismo que está ahora con nosotros, en este lugar. Entonces la fe de ellos fue restablecida. La fe de ellos fue, más que restablecida, fue, no sé, como reafirmada. Se reafirmó su fe y creyeron con más ganas, con más fuerza, creyeron en el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y creyeron, ¿cierto?, en que la muerte de Cristo significaba algo importante para ellos. Significaba que todo lo que predicó durante esos 3 años era verdad. Porque predicó durante ese tiempo que estuvo en su ministerio sobre la tierra, era cierto. Era verdad. Entonces ellos creyeron fervientemente. Esto es más o menos para que vayamos entendiendo un poco a lo que yo quiero llegar. Aquellos que eran hombres temerosos, porque los discípulos tenían miedo, ¿cierto? Cuando fueron a apresar a Jesucristo, ¿qué pasó con los discípulos? Huyeron, ¿cierto? Lo dejaron solo, arrancaron, porque tenían miedo. ¿Qué pasó con Pedro? Uno de los principales discípulos. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿cierto? El apóstol Pedro negó a Jesucristo porque tenían miedo, eran hombres que tenían temor, así como usted y como yo tenemos temor de algunas cosas. Pero la muerte del Señor Jesucristo comienza a reafirmar su fe, comienza a cambiar el chip, por decirlo como decimos los loros en este tiempo, comienza a cambiar el chip en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles, comienza a cambiar el chip y comienzan a decir: todo lo que dijo era verdad. Y su fe comienza a ser restablecida. Y ya no eran, con el tiempo ya no pasaron de ser hombres temerosos, miedosos, que se escondían, pasaron a ser hombres valientes, pasaron a ser hombres empoderados, ¿cierto?, de las cosas del Señor. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me va siguiendo? Pero si vemos aquí en el versículo 4, y lo voy a leer nuevamente, les da una instrucción. El versículo 4 les dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíd de mí.
les da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción que les da? Que no se vayan, que permanezcan ¿dónde? En Jerusalén. Les dice: no se vayan, no se muevan de Jerusalén, porque ahí van a recibir la bendición. No se vayan, no se vayan, porque ahí van a recibir la bendición. Y aquí yo empiezo a preguntar algo. No sé si usted también se hace la misma pregunta. ¿Jerusalén era un buen lugar para los discípulos? No seguimos respondiendo, no seguimos avanzando en la predicación. Jerusalén, de este lado. ¿Jerusalén era un buen lugar para los discípulos? No. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? ¿Jerusalén era un buen lugar para los discípulos? No. 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 Ya. Van ganando el no por este lado. ¿Era un buen lugar para los discípulos Jerusalén? No. 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 Muy bien. No era un buen lugar para los discípulos. Porque vemos que la entrada triunfal, ¿dónde fue? En Jerusalén, ¿cierto? Y vemos que Jesús entra la entrada triunfal. Pero ahí fue donde arrestaron a Jesús. Ahí fue donde comenzaron a perseguir a los discípulos de Cristo. Entonces era un lugar inseguro. Si mataron y si crucificaron a Jesucristo, ¿qué se esperaba para sus discípulos? Pero Él les dice: esperen en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Entonces de pronto uno empieza a pensar: ¿por qué Dios me dice que espere en un lugar inseguro? ¿Por qué Dios me dice que espere en este lugar? ¿Sabe por qué? Porque había una promesa. Había una promesa y Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. El Señor dice que oráramos por los enfermos y que pusiéramos las manos sobre los enfermos y los enfermos iban a ser sanados. Susana, su esposo, fue sanado. El Señor lo libró. Madre se llamaba, ¿cierto? Se llama. Ahí tenemos respuesta de parte del Señor. Elías se emocionaba contando de las grandezas del Señor en la vida de su amigo. Y así podemos ver tanta experiencia en cada uno de nosotros, tanto testimonio en cada uno de nosotros acerca de las promesas del Señor en nuestra vida. Pero el Señor nos dice: espera. Pero Señor, ¿cómo voy a esperar aquí? ¿Me quieren matar? Espera la bendición del Señor. Y no lo dice solamente en Hechos, sino también Lucas lo confirma ya con anterioridad en Lucas 24:49. Dice: he aquí yo enviaré promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Sin duda los apóstoles, sin duda los discípulos ya tenían el Espíritu Santo en su vida, pero faltaba algo especial. Faltaba algo distinto, faltaba algo más poderoso. Y lo que faltaba era la unción del Espíritu Santo, el poder que venía del Espíritu Santo sobre sus discípulos. El Espíritu Santo estaba, pero faltaba la unción especial a la cual iba a llegar. ¿Y cuándo llegó? Varones, ¿cuándo llegó? El día de Pentecostés. Y eso está, capítulo 2. Ahí está, ¿cierto? El día de Pentecostés. Tuvieron que esperar un tiempo. Miren, los discípulos en Galilea eran bienvenidos. Los discípulos en Galilea podían estar bien, eran muy queridos, de ahí habían salido todos, la mayoría habían salido de ese lugar. En Galilea los recibían a brazos abiertos, los iban a atender bien, le iban a dar buena estadía, buena alimentación, iban a estar bien, iban a estar seguros, nadie los iba a dañar, nadie los iba a hacer daño estando en Galilea. Pero Jesús les dice: no, quédate en Jerusalén, porque ahí yo te voy a bendecir. En ese lugar yo voy a estar contigo, en ese lugar yo voy a derramar mi Espíritu Santo sobre tu vida. Así como lo decía Juan el Bautista: yo bautizo con agua, pero hay uno tras de mí, que viene tras de mí, el cual los bautizará en el Espíritu Santo. Y eso le estaban esperando. Pero quédate aquí en Jerusalén, no salgas de aquí de Jerusalén. Jesús, estoy incómodo, tengo un poco de miedo, me quieren matar, nos quieren perseguir, estamos asustados, estamos escondidos.
déjanos ir a Galilea, déjanos ir a este otro lugar porque aquí estamos más seguros, acá podemos hacer lo que queramos. ¿Qué les dice el Señor? Quédate. Oiga, ¿y usted no lo hace un poco suyo esto? Amén. Cuando llegamos al Señor, la entrada triunfal. Se abren las puertas, un varón guapo ahí dando la bienvenida aquí en el templo Genesaret. No es Francisco, Hans. ¿Cierto? Dando la bienvenida, después para que usted entre, pero luego en este lugar comienzan a pasar cosas. Luego en su vida espiritual comienzan a suceder acontecimientos que como que la hacen dudar un poquito de su fe. Como que empieza a decir, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Será este el lugar indicado? ¿Será este el lugar apropiado donde yo tengo que estar? Y empiezan a venir cuestionamientos sobre mi vida. ¿Qué se está diciendo? Permanece. 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 No arranques. No huyas de este lugar. No huyas del lugar donde Dios quiere que tú estés. Si el Señor te trajo a este lugar, si el Señor te puso en este lugar, permanece. Es que es mejor otro lugar. Allá soy amigo de mis amigos. Allá todos me conocen. Allá me hacen fiesta. Allá yo organizo cosas. Allá soy imprescindible. Allá soy una persona que... ¿Qué otra cosa puede ser? Importante. ¿Qué otra cosa puede ser? Divertido. Ayúdenme. ¿Qué otra cosa puede ser en otro lugar? Necesario. Amable, amado por otras personas. Y allá yo lo paso bien en Galilea, ¿cierto? Soy más valorado acá en Galilea. Mejor me devuelvo, mejor voy al lugar donde estoy y no me quedo en aquel lugar esperando una bendición que no sé cuándo va a llegar. Allá está Jerusalén, aquí está Galilea. Entonces mejor salgo de esta incomodidad de Galilea porque Dios dijo que me va a bendecir. En este lugar Dios me va a bendecir, pero no sé cuándo. Y veo que pasan cosas a mi alrededor y no veo nunca la bendición. ¿Y por qué Dios dice que me quede aquí si Dios me va a bendecir? Y veo que los que están allá están más bendecidos, los que están allá están más bendecidos, los que están en mi entorno están más bendecidos. Y yo sigo aquí sin ver la bendición. ¿Cuántos quieren ir para allá, para Galilea? Hágase, ¿quién quiere ir para Galilea? ¿Quién quiere ir para Galilea? ¿Usted quiere venir a Galilea? ¿Lo digo o no lo digo? Se están riendo allá. ¿Alguien quiere decir pastor? ¿Los que quieren venir a Galilea? Un bibliazo en la... No lo voy a decir mejor. Pero ustedes saben hacia dónde apuntaba. No, hermano, quédate en Jerusalén. Padece un poco, sufre un poco, pero la bendición va a venir sobre tu vida. Quédate en este lugar, no desistas, no des vuelta atrás. No rechaces al que te llamó, no rechaces al que te puso en este lugar. Al que te llamó a decirte quédate aquí porque aquí te voy a bendecir. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Tienes dificultades? Sí. ¿Tienes dolores? Sí. ¿Tienes penas? Sí. Pero quédate, porque yo te quiero bendecir. Hermanos, queremos ir a predicar. Cuidado, porque para ir a predicar debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser guiados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. No podemos andar a tontas y a locas y salir como cabritos para allá a predicar porque hay que predicar. No, ojo, cuidado. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ir en el tiempo de Dios. Debemos ir en el tiempo de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo. Dios nos quiere llenar. Dios quiere llenar nuestras vasijas. Dios quiere llenar nuestro corazón. Queremos ser... Me siento hasta iluminado en este lugar de aquí de Jerusalén. ¿Me veo iluminado, no? Sí, y mira acá, miren Galilea. Oscuro aquí. Miren, feo. Pero ahí en Jerusalén, el Señor va a derramar su bendición sobre cada uno de nosotros. ¿Usted quiere la bendición del Señor? ¿Quiere la bendición del Señor? ¿Quiere ser bendecido? Esto no es populismo, hermanos. Esto no es un sermón de populismo para que los hermanos se animen, que se yo, el pastor que predicó bonito.
Porque también hemos predicado mensajes de reprensión y han bajado los amén, igual que pasa muchas veces, pero es un mensaje de bendición. No podemos nosotros rechazar las promesas del Señor para nuestra vida. El Señor tiene muchas promesas, pero nosotros somos responsables de recibirlas o no. Si usted quiere recibir esta bendición, espere el tiempo de Dios. Pero espere confiado en Jerusalén. Espere confiado en Jerusalén. Mire, si la vida de los discípulos la podemos llevar a la vida nuestra y la podemos hacer muy parecida a la vida nuestra. Eran pescadores, eran hombres normales que hacían una vida normal y Jesucristo los llama. Nosotros somos todos normales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué se ríe? Somos todos personas normales y el Señor nos llamó. Ven, vamos, sígueme. Y comenzamos a seguir al Señor. Y en ese caminar tuvimos dificultades, tuvimos miedo, tuvimos, muchas cosas que vinieron sobre nuestra vida, pero seguimos a Jesús. Y Jesús nos da una instrucción. Yo me voy, muchachos, yo me voy, dice Jesús. Pero necesito que se queden. No quiero que salgan. Necesito que se queden. Que no vayan a ese lugar. ¿Usted sabe a qué lugar me refiero con Galilea? Quizás su antigua vida. Una vida donde no tenía restricciones, donde usted hacía lo que quería. ¿Cierto? Esa vida que muchos quizás la miran para atrás como con ganas de volver. Pero siempre dice, quédate en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. No vienen de Galilea como ganas de volver. Quedémonos en Jerusalén, hermano, porque aquí el Señor va a derramar su bendición. Y ya comenzó. La bendición ya comenzó a ser derramada en este lugar. ¿Cómo estuvo el culto pasado? El domingo pasado. Poderoso. El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Con nuestra iglesia. Y quiere que no solamente las cosas grandes que va a hacer con nosotros se queden aquí en este lugar. También tenemos que cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. De ir por el mundo a aplicar el Evangelio a todas criaturas. Pero debemos ir preparados. Debemos ir llenos de la presencia del Señor. Si vamos a salir a aplicar el Evangelio, debemos orar, debemos presentar este trabajo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que vagan en la oscuridad. Pero detrás de esto también hay una lucha espiritual, una guerra espiritual que se desarrolla. Pero debemos estar confiados, debemos estar empoderados. La muerte de Jesucristo, más que la muerte, la resurrección de Cristo, empoderó a sus discípulos. Los empoderó. ¿Qué dice Hechos 1:8? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso yo les pido, hermanos, que usted se acerque al Señor, ande con el Señor siempre. Cuando usted vaya a ir a alguna parte, abrácese del Señor. Si va a salir a trabajar, abrácese del Señor. Si va a salir a hacer un trámite, abrácese siempre del Señor. La palabra del Señor nos declara, nos dice que apartado de mí, y lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Y salimos como un animalito, salimos de la casa, en tu nombre, Señor. ¿Cuántos dicen así? En tu nombre, Señor. O hay otros que oran como el matador Sala. ¿Se acuerdan? Siempre yo se lo mostraba. ¿Cómo oraba el matador Sala? Tengo que orar. Me voy. No, démosle un tiempo al Señor. Abracémonos del Señor. Si usted no se quiere hincar, le cuesta hincarse, tenga un tiempito antes de salir de su casa. Ora al Señor. Señor, gracias por este día. Encomiendo mi día a ti. Si estoy ayudándome, ve tú adelante, Señor. Abre puertas. Ora al Señor. No te va a quitar mucho tiempo. Apartados de mí, nada podéis hacer. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que se pongan en pie. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela, porque hay alguien que necesita descubrir este tesoro.